Bueno, pues buenos días a todos. Feliz el lunes de Pascua. Espero que hayan podido ustedes descansar un poco esta Semana Santa y disfrutar de alguna de las procesiones tan bonitas que tenemos en esta región, esta Semana Santa, que como la Navidad pues forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestra esencia. En el pleno de esta semana voy a preguntar a la presidenta sobre el impacto que va a tener en las cuentas de la región el decretazo del gobierno de Pedro Sánchez por la guerra de Irán. Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas son las que pagan. Parece impensable que todas las medidas que pueda aprobar el gobierno de Pedro Sánchez, las pocas que el Parlamento le permite aprobar, pues sean siempre una gigantesca chapuza. Y debe serlo, pues, por supuesto, por incapacidad, pero también seguramente por la maldad de saber que pagan las comunidades autónomas, que ellos apenas gobiernan y que por lo tanto pueden meter en problemas a las comunidades autónomas sin negociar con ellas. También en este pleno de la Asamblea de esta semana vamos a aprobar una modificación de una ley para poder ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra el patrimonio cultural, se dañe el patrimonio histórico, artístico de interés para la comunidad, y en otros casos en los que se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos. Por ejemplo, se podría personar la Comunidad de Madrid en casos como el de la Vuelta Ciclista a España, ese caso en el que unos salvajes asaltaron la Vuelta Ciclista, poniendo en riesgo a deportistas y a familias que veían el espectáculo, y en los que la delegación del Gobierno se puso del lado de los agresores y no de los agredidos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También en este pleno, a iniciativa del Grupo Popular, se va a aprobar una iniciativa para instar al Gobierno central a escuchar a los médicos, a los profesionales y a las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad, para aprobar un estatuto marco que tenga en cuenta la singularidad de la profesión médica, un estatuto marco que dé digno para nuestros profesionales y que cuente con la correspondiente coordinación entre los distintos ministerios y tenga respaldo presupuestario también. Y eso es lo que haremos en este pleno de esta semana, y yo quedo a disposición de todos ustedes para sus preguntas. Sí, buenos días. Por insistir en el tema de la reforma legislativa que se verá este jueves, desde la oposición aseguran que lo que hay es un intento de limitar la libertad de expresión a través de las manifestaciones. Hablan de libertad, pero depende para qué. Y después quería preguntarle también por los datos del paro. Buenas cifras a nivel nacional, pero parece que todavía mejores a nivel regional. Gracias. Bueno, pues sobre la iniciativa legislativa, no sé por qué a la oposición de izquierdas, entiendo, les preocupa que la Comunidad de Madrid se persone en casos penales donde se investiga a personas por delitos contra el patrimonio histórico-artístico, con delitos contra el medio ambiente o contra espectáculos públicos. Yo no sé qué problema tienen, por qué la Comunidad de Madrid no puede personarse en estos casos, si ellos quieren intervenir la justicia o que no se haga justicia, o que el patrimonio cultural, histórico-artístico de la Comunidad de Madrid no esté suficientemente protegido o defendido, que la Comunidad de Madrid defienda los intereses del medio ambiente, del patrimonio de todos los madrileños o de los espectáculos que se celebran en la región, es de sentido común. Ya tenemos algunos casos en los que la Comunidad de Madrid se puede personar, como son los casos de la violencia de género o las víctimas del terrorismo, y estos son casos que se añaden para que la Comunidad de Madrid pueda personarse. Entiendo que cuando se está del lado de los salvajes que interrumpen de forma violenta expresiones artísticas o culturales o deportivas o manifestaciones, pues cuando se está del lado de los que incumplen la ley con violencia, pues que alguien intente ponerle coto a esas actuaciones, pues puede suponer un problema. Parece que Más Madrid, que es ya partido hermano de Bildu, lo han dicho ellos mismos, hermano de Bildu, pues también lo son en esto, ¿no? A lo mejor están de acuerdo con la Kale Borroka, a lo mejor quieren que en el espacio público de la Comunidad de Madrid haya violencia y, por tanto, no están de acuerdo con que la Comunidad de Madrid se persone en estos casos donde se investiga a personas por cometer delitos. Nosotros vamos a seguir con esta ley y, desde luego, la vamos a aprobar a pesar de que Más Madrid se ponga de otro lado. Y respecto a los datos del paro, bueno, pues es una gran noticia que la Comunidad de Madrid lidera la creación de número de empleos en el último año. El 21,5% de todos los empleos que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid, y además tenemos la segunda cifra más alta de nuestra historia.
Cada día en nuestra región más de 300 personas encuentran un empleo y es donde más empleo se crea, donde más empresas nacen. Estamos muy orgullosos de ser el motor económico y social de España, desde la Comunidad de Madrid. Y esto es, bueno, sabemos que cuando mejor le vaya a la Comunidad de Madrid, mejor le irá a España y viceversa. Por lo tanto, en la región capital pues es una buena noticia que tenga este impulso. También hay que decir que algunas de las cifras que da el Gobierno central seguramente sean engañosas, porque no tiene mucho sentido que en un buen momento del empleo tengamos un incremento de lo que nos cuesta las prestaciones por desempleo tan significativo como el que tenemos desde que gobierna Pedro Sánchez. Desde que Sánchez es presidente nos gastamos un 41% más en prestaciones por desempleo y, por tanto, sigue habiendo un volumen significativo de paro. Nos gastamos ya 24.400 millones de euros cada año en prestaciones por desempleo. Si fuera también el empleo, si no hubiera tanto paro, pues evidentemente esto no sería así. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por el asunto del registro de objetores. El Gobierno regional pues, ha iniciado los trámites siguiendo el fallo de los tribunales. Le quería pedir una valoración y también una valoración del análisis que ha hecho la oposición. Por una parte, la izquierda, tanto PSOE como Más Madrid, ha venido a comentar que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto obligada y ha tenido que retractarse, decían ellos, de sus bravuconadas, decía Más Madrid. Y mientras que Vox pues acusa de debilidad, pedía una respuesta más contundente. ¿Cómo lo valora? Gracias. Bueno, pues evidentemente se ha impulsado la creación de este registro por una instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y así se hace. La posición de la Comunidad de Madrid no ha cambiado y sigue siendo cierto que en la Comunidad de Madrid se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que así lo desean, y se respeta también la prestación del servicio del aborto para aquellas mujeres que lo requieren y que cumplen los supuestos que están indicados en la ley. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid las cosas siguen funcionando exactamente como hasta ahora y se siguen cumpliendo todas las leyes. Por parte de la izquierda no es así. Quiero decir que el Ministerio de Sanidad, que gestiona, por ejemplo, la sanidad en Ceuta y Melilla de forma directa, es el único sitio donde pues las mujeres de Ceuta y Melilla no pueden abortar en sus hospitales de referencia, y tienen que ir, creo que es a Málaga, para hacerse esos servicios. Entonces, bueno, pues parece que Más Madrid no tiene mucho que decir sobre el tema. Y sobre la valoración de Vox, pues es que Vox es muy responsable para este tema y para otros muchos. Cuando hay normas hay que cumplirlas, y cuando hay leyes hay que cumplirlas. Yo no sé si la propuesta de Vox, si gobernasen alguna vez, sería no cumplir las resoluciones judiciales y no cumplir las leyes que están en vigor. Yo creo que eso no tiene sentido. Vale tanto para el aborto como para el tema de los MENAs o de las competencias de las comunidades autónomas. Nos piden hacer cosas que no son de nuestra competencia, nosotros explicamos que eso no nos lo permite la ley, o estamos obligados por ley a hacer ciertas cosas. Ellos dicen que incumplamos las normas. Pues nosotros no lo podemos hacer porque no somos el PSOE ni tampoco somos Vox. Buenos días, portavoz. Mañana comienza en la Comunidad de Madrid una huelga de educadoras infantiles. Reclaman bajada de ratios, mejoras salariales en el caso de las escuelas de gestión indirecta, mejora de instalaciones. Me gustaría conocer una valoración y la justificación de esa huelga por parte de su grupo. Bueno, pues la Comunidad de Madrid cuenta desde hace años con una red de escuelas infantiles que proporcionan este servicio de forma gratuita a las familias de la región. Estas escuelas se van mejorando progresivamente cada año. Ahí se ha convocado una huelga por parte de la CGT, que yo creo que no forma parte de la mesa sectorial de educación, y también por parte de UGT. Yo lo que les pido es que se sienten a la mesa de negociación y que puedan llegar a un acuerdo sobre sus reivindicaciones. Hola, buenos días. Yo quería preguntar primero por el choque entre la presidenta y el PNV por el traslado del Guernica al País Vasco. Quería saber cuál es la posición del PP de este traslado y también un poco sobre el choque que ha habido en X entre la presidenta y Aitor Esteban. Y después quería preguntar también, hoy arranca el juicio del caso Kitchen, mañana el caso Mascarillas. ¿Qué se espera de estos dos juicios en una semana intensa judicialmente hablando?
Bueno, pues sobre el choque es una polémica un poco absurda. Como son absurdas son las pretensiones nacionalistas siempre, que intentan dividirnos a todos, intentan reescribir la historia común de España. El Guernica, además, es una obra que tenemos hay un informe, parece ser, de los conservadores del Reina Sofía, que desaconsejan con mucha insistencia el traslado, porque podría sufrir la obra daños irreparables y, por lo tanto, si técnicamente no es factible o no es aconsejable trasladar la obra, yo creo que debería cerrarse ahí el debate, pero también desde la idea de que es un cuadro que está en el Reina Sofía, que es un cuadro que está en un museo en Madrid para toda España, de la misma manera que hay otros cuadros de autores de cualquier lugar de nuestra nación que están en museos también de toda la nación, incluso de extranjeros, ¿no? Hay polémicas absurdas alimentadas por el nacionalismo porque viven del agravio, viven de alimentar el enfrentamiento, viven de prostituir nuestra historia y necesitan que sea así para poder seguir reivindicando y viviendo de este fraude, ¿no? No creo que haya que alimentar mucho más la polémica, sobre todo sabiendo, insisto, que los conservadores de Reina Sofía desaconsejan de forma rotunda su traslado para que no sufra daños. Sobre los juicios, bueno, el juicio de la Kitchen yo creo que son hechos que presuntamente cometidos hace 13 años y, por lo tanto, pues las responsabilidades penales se dirimirán en este juicio y las responsabilidades políticas están extintas desde el punto de vista que ya no hay personas que están involucradas ahí, que estén en las direcciones del partido. Han pasado varias direcciones distintas, por lo tanto, no hay ese tipo de responsabilidades, como sí hay en el caso de Mascarillas, que empieza mañana, el caso de Koldo y de Ábalos y de Sánchez, por supuesto. El número 2 del Partido Socialista se enfrenta, ya está en la cárcel, el número 2 que hizo la moción de censura contra Rajoy hablando contra la corrupción está en la cárcel por corrupción. Esta ironía que solo pasa en España, que mantiene el gobierno en el Palacio de la Moncloa, después de tener a su número 2 en la cárcel por corrupción, pues lo vamos a ver en el juicio ya, en el juicio donde se juzgará a Ábalos y a Koldo. En el día que hemos sabido también, por una entrevista a Koldo, que el secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, pues también parece que pudo mediar para que algunas empresas consiguieran algunas adjudicaciones. Bueno, pues esto también entiendo que habrá que investigarlo y que el Partido Socialista debería ser un poquito más humilde y, como siempre, pues a la vista de la apertura de este juicio oral, pues que era momento para convocar elecciones generales y que sean los españoles los que pongan fin a esta vergüenza internacional que tenemos en España y que tengamos un gobierno que salga de las urnas, que esté limpio, ¿no? ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Quería volver al asunto del registro de objetores. Decía usted que que la posición no ha cambiado, pero la presidenta en octubre del año pasado, y Leo dijo aquí en la Asamblea, no voy a hacer una lista de médicos, nunca, nunca. No sé si usted considera que eso no es cambiar de posición y, más concretamente, quería preguntarle, no sé si tiene usted el detalle, pero si este paso ya es definitivo, porque hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid simplemente puso en marcha unas cautelares para que se iniciaran los trámites, pero no entró en el fondo del asunto. No sé si esto ya quiere decir que se va a crear la lista de objetores como tal o todavía entienden ustedes que hay recorrido judicial, y se lo pregunto a usted porque en la Comunidad de Madrid y en la Consejería de Sanidad de momento no tenemos ningún tipo de valoración. Gracias. Bueno, pues la presidenta dijo que no iba a crear un registro y que sería un juez o unos jueces quienes tendrían que decir que se hiciera y no la oposición. El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se inicien los trámites y se han iniciado los trámites. Y ya está. Se ha pedido que se inicien los trámites y se han iniciado los trámites. ¿Qué es lo que ha pedido el Tribunal? Sí, hola, buenos días. Le queríamos preguntar, la Comunidad de Madrid ha avisado al Gobierno de que no se van a aceptar nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal. Pues un poco su opinión, por favor. Gracias. Bueno, pues la Comunidad de Madrid respeta lo que lleva diciendo mucho tiempo. Teníamos una obligación legal de aceptar de forma absoluta los menores extranjeros no acompañados que nos derivasen desde el Gobierno central, desde ese coladero
de inmigración ilegal que se ha convertido España, las fronteras más permeables de toda Europa. Había un Real Decreto que estaba en vigor que nos obligaba a aceptar esos menores y a encargarnos de ellos, y eso hacía la Comunidad de Madrid, porque una vez más la Comunidad de Madrid cumple las normas. Por tanto, no somos irresponsables ni como la izquierda ni como Vox, que nos pide no cumplir las normas y no cumplir las leyes. Supongo que Vox pues, aceptaría las consecuencias legales que tendría para los dirigentes que no cumpliesen las normas y, por tanto, se enfrentasen a juicios por los delitos que se consideren, ¿no? En este caso, ya ha terminado la vigencia de ese Real Decreto, ya no hay soporte legal para esa obligación de tener que asumir los menores extranjeros no acompañados, y por lo tanto todo lo que se haga respecto a esa competencia tendrá que ser por acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Y si hay un acuerdo se hará, y si no hay acuerdo no se hará, pero la imposición se terminó ya. Gracias a todos.